Hola, espero se encuentren muy bien todos y todas. Mi nombre es Jorge Rojas y soy parte del equipo de la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario que estamos transmitiendo en este momento desde Texcoco. Y en esta ocasión lo que les vamos a mostrar es un taller titulado Los Lagartos Terribles, que tributa de una u otra forma la obra de Isaac Asimov. ¿Quién fue Isaac Asimov? Un destacado escritor, considerado uno de los más prolíficos del siglo pasado, que justamente este año 2021 cumpliría 101 años. Pero bueno, vamos a tratar de determinar qué es un dinosaurio y también de cierta forma hablar de qué no es un dinosaurio. En primera instancia, una de las preguntas más recurrentes es que si los humanos convivieron con los dinosaurios, y la respuesta es no. Nos dividen prácticamente 65 millones de años. Para entender esta situación de cuándo aparecieron los dinosaurios y cuándo aparecieron los seres humanos, vamos a hacer de cuenta que tenemos una tira de 200 centímetros. En esa tira de 200 centímetros o de 2 metros, prácticamente nosotros apareceríamos en los últimos 2 centímetros de esa tira. 135 centímetros serían para los dinosaurios y el resto, el periodo donde ellos prácticamente se extinguen hasta la aparición de nuestra especie. A esta etapa, pues evidentemente nos queda como que muchas incertidumbres o muchas preguntas del por qué desaparecieron los dinosaurios, pero eso lo veremos más adelante. La primera diferencia o el primer detalle que debemos entender es que ya propiamente no existe el término reptiles, sino son ahora saurópsidos. Los saurópsidos ya abarcan prácticamente todo el entendido de lo que son los dinosaurios, las tortugas, también, por ejemplo, algunos lagartos, propiamente los lagartos, víboras, etcétera, etcétera, lo que anteriormente conocíamos como reptiles. Ahora ya se engloba en este grupo. Ahora, existen prácticamente dos tipos de estos mismos dinosaurios, que son los ornitrisquios, que son los que tienen cadera de ave, y los saurisquios, que son los que tienen cadera de lagarto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en las aves, en la pelvis, en esta zona, pues se determina tener cierta alzada, ¿sí? Y en los que son de cadera de lagarto no, lo tienen un poquito más concentrado a lo que es una posición diferente. Entre los que tenemos los ornitrisquios vamos a encontrar a los triceratops, que es el primero que les mostré. Los triceratops, o cara de 3 cuernos, aquí los tenemos, uno en la punta de la nariz y 2 en la parte superior de los ojos, que se cree, de cierta forma, originalmente creíamos que eran para su defensa, pero se ha demostrado con ciertos experimentos de que eran un tanto pues sensibles y entonces todo lo que engloba esta cresta y los cuernos eran para lucirse y en la situación de atraer hembras pues lucían con un esplendor maravilloso. Ahora, para ir viendo un poco cómo eran los dinosaurios en su percepción, en sus colores, si es que la piel era como la hemos visto en algunas películas, pues aquí nos podemos sentir totalmente libres. Los dinosaurios propiamente no se sabe el color de su piel. Se tienen como que ciertas variantes ahí en cuanto a la pigmentación de los lagartos actuales, pero propiamente no se sabe el color de piel. Inclusive, hasta hace poco no se sabía si realmente tenían escamas o estas proporciones que a veces les vemos, repito, en algunas películas o ilustraciones, pero sí se han encontrado ya impresiones de piel en algunas rocas. Esa es la gran diferencia. Conforme va avanzando la paleontología, se han encontrado cosas que nos hacen ver a los dinosaurios totalmente diferentes a como eran en algún momento de la percepción, por ejemplo, cuando llegaron a reconocer nuestros padres o nuestros abuelos. La situación ha variado mucho y, por ejemplo, aquí les tenemos este apatosaurio. Este apatosaurio nosotros lo conocimos, o nuestros papás, el siglo pasado se le determinaba como brontosaurio. El brontosaurio propiamente no existió. Ahí hubo una situación un tanto engañosa con los esqueletos que se habían encontrado en ese momento. Y bueno, si logran apreciar cómo son sus formas, inclusive podemos decir que son animales torpes o que eran animales torpes. ¿Por qué? Por el tipo de patas, por el tipo de cuerpo, no eran muy aerodinámicos propiamente, pero, oh sorpresa, aquí inclusive esto se les determinaban que era la sangre totalmente fría. Vienen los nuevos paleontólogos, se encuentran nuevas situaciones y variantes conforme a los esqueletos y observen lo que es este apatosaurio moderno, totalmente diferente a este
que teníamos considerado hasta el siglo pasado. Aquí ya es más aerodinámico el cuerpo. Fíjense cómo la cabeza inclusive hace un balance con la cola, y la cola ya no es meramente para que se arrastrase, sino que inclusive tenía una función de defensa como si fuese un látigo. Entonces ha cambiado muchísimo la percepción de estos animales conforme ha venido a evolucionar o se han venido a encontrar nuevas situaciones. Entonces, dentro de estos primeros cadera de ave vamos a encontrar, por ejemplo, el apatosaurio, como les había dicho, el triceratops, el estegosaurio, que también es una maravilla porque se pensaban que las placas, si lo recuerdan, pensaban antes que era una sola placa durante toda la columna. Ya se ha determinado que eran dos placas que iban prácticamente a la par, pero también quien lo descubrió originalmente pensaba que era un tipo de coraza. Ya cuando se fueron acomodando y pensando en que iban a existir ciertos músculos, pues obviamente cambiaron estas placas de posición. Ahora, ¿cómo sabemos realmente o cómo creemos que llegaron a este punto de evolución en cuanto al físico? Es un tanto difícil porque supongamos que en su casa, si tuviesen un cráneo de elefante, ¿cómo saben que ese elefante, si nunca hubiesen visto a uno, tuviese la trompa? La trompa no tiene hueso, pero, por ejemplo, fue la situación de los mamuts. Como el cráneo de un mamut tiene la similitud al de un elefante, en este caso, pues ya sabemos de que, de cierta forma, es un predecesor de lo que vimos a encontrar con los paquidermos. Entonces, ya existe una variante, ya existe un antecedente, pero con los dinosaurios es totalmente diferente. Si nosotros pensamos en dinosaurios modernos, lo más seguro es que pensemos en este animalito. ¿Sí? Este no es propiamente una lagartija, tiene el tamaño de una lagartija, pero es porque está a escala. Este es un dragón de Komodo. El dragón de Komodo original por lo menos tiene un largo de entre 2,5, 2 metros, pero en este caso, como lo estamos mostrando a escala, pensaríamos que este es un descendiente de los dinosaurios. No, no es un descendiente de los dinosaurios. Es el mismo caso, por ejemplo, que se da con los cocodrilos. Los dinosaurios y los cocodrilos están muy poco emparentados, pero hay que recordar que existen árboles genealógicos. Estos árboles genealógicos suelen tener ciertas variantes en cuanto a sus ramificaciones, y hay un momento donde del mismo tronco común salieron los cocodrilos y de otro de los troncos salieron los dinosaurios. Hay ciertas similitudes, pero lo que no es un dinosaurio son estos animales que van a tener las patas a los lados. ¿Sí? Eso ya son propiamente reptiles. ¿Por qué reptiles? Porque evidentemente hacen un efecto de reptar cuando van avanzando, que es el caso del dragón de Komodo. Ahora, vamos a pasar a lo que es la situación de los saurisquios o cadera de lagarto. ¿Quiénes son estos? Tiene a tres de los más populares, que son, en este caso, el Diplodocus, el que conocemos como cuello largo, que es un tanto diferente a este. Tiene también al que es conocido como el rey de los lagartos o Tyrannosaurus Rex. Aquí hay un pequeñísimo problema. El Tyrannosaurus Rex, cuando se le reconoció como el más grande por rey de los lagartos o rey de estos predadores, pues no se habían conocido otras especies que salieron posteriormente. Si se hubiese diferenciado la capacidad que tenían para ser cazadores, probablemente no hubiesen sido tan populares o no se les hubiese dado este mote del rey de los lagartos predadores. Esa es una diferencia. Y otro que se vino a popularizar mucho conforme a las películas, sobre todo con Parque Jurásico, fue el que es favorito de muchos, conocido como Velociraptor. El Velociraptor original, me duele mucho decepcionarlos, pero era más parecido al tamaño de un perro grande. Aproximadamente tenía un pavo, más o menos, este tamaño, donde están mis manos, colocadas de arriba hacia abajo. Y el que se utiliza en la película, si recuerdan, es más o menos como un alto de una alzada de 2 metros. Ese animal, en proporción, es ya conocido, se encontraron unos vestigios posteriores a la película y se le bautizó como Utahraptor Spielberg. ¿Por qué? Porque de cierta forma le están dando crédito a Steven Spielberg, el creador de la saga de Parque Jurásico, para que así pudiese compenetrar a este sentido. Ahora, ¿qué pudiésemos reconocer actualmente como una de estas figuras o como uno de estos dinosaurios? Pues sorpresivamente igual tú te has comido uno, porque son las aves. Las aves tienen más similitudes con estos animales, ¿sí?, que inclusive un cocodrilo, por fabuloso que pueda parecer. Los cocodrilos, hay que recordar, también son animales de sangre fría. Los
En este caso, los mamíferos son de sangre caliente y se cree que los dinosaurios estaban justamente en una variante, ¿sí? Su sangre no era propiamente caliente, pero a través del movimiento y la acción podían de cierta forma estabilizar cierta temperatura. Eso es lo que se cree actualmente. Ahora, hay que recordar, si tú quieres ser paleontólogo, piensa en las variantes que tú podrías de una u otra forma constituir como teorías evolutivas, porque conforme se hacen los descubrimientos, va cambiando nuestra visión de estos animales, ¿sí? Tenemos este dromaeosaurio. En este caso, fíjense cómo está en una situación un tanto, pues digámoslo así, torpe, pesada, pero recordemos que en esta situación del acomodo de la pelvis, pues los huesos se van a acomodar para hacerlo un tanto más aerodinámico, por lo tanto, esta configuración que se tiene de la cabeza iba a ser más hacia el frente, con los ojos siempre buscando, en este caso, una presa, y las garras, que en este caso son muy similares a las que hemos visto en Parque Jurásico con los velociraptores, pues también se vienen a ajustar a un modelo un tanto más dinámico en este sentido. Y bueno, algo que vino a determinar mucho en esta situación fue el Archaeopteryx. El Archaeopteryx, ¿quién es el Archaeopteryx? El Archaeopteryx es probablemente lo que podemos reconocer como el eslabón perdido de los dinosaurios. Era un animalito, se encontró en Alemania el vestigio original, y la impronta o la huella que dejó maravilló, en este caso, a los paleontólogos de la época. ¿Por qué? Porque aparecían alas. Este fue de cierta forma el primer enlace que se tuvo para pensar que estos animales, evidentemente, como se veían torpes en esta época, dijeron, no son tan torpes, tienen que ser más aerodinámicos para poder evolucionar en aves posteriormente. Eso es lo fabuloso. ¿El cómo se extinguieron los dinosaurios? Pues existen y prevalecen, si ustedes se meten a estos medios como pueden ser YouTube, canales de repente de información, han aparecido muchísimas hipótesis, pero las dos más sonadas es la primera, que hubo un meteorito, inclusive hay un cráter que va muy a la par con la fecha en que se extinguieron los dinosaurios, como lo habíamos dicho en un principio, 65 millones de años en el pasado, y que a partir de ahí hubo una situación en la cual este meteorito cae y cambia todos los aspectos de la naturaleza del entorno en el cual vivían los dinosaurios. La otra es porque sencillamente hubo un calentamiento, un cambio climático y se combinaron esos factores. También el que de repente aparecieron nuevas especies que predaban los huevos, que en este caso son los mamíferos o pequeños mamíferos en un inicio, y también el que había carencias de alimentos, el que de repente ciertas zonas que eran boscosas o a lo mejor con cierta instancia selvática, pues se fueron secando, etcétera, etcétera, y todo esto vino a cambiar. Pero deja más incógnitas: ¿por qué sí sobrevivieron las tortugas? ¿Por qué sí sobrevivieron los cocodrilos? ¿Y por qué sobreviven, por ejemplo, también los tiburones? Esas son de las grandes incógnitas que hay que verlo desde un lado positivo. Tú, si te interesas en ser paleontólogo, lo vas a poder descubrir a futuro. Ahora, para cerrar esta presentación, para cerrar este taller, vamos a hacer algo hasta cierto punto que es entretenido si lo vemos desde el punto de vista de la proporción. ¿A qué me refiero con la proporción? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esta barra de plastilina va a ser equiparable a 1 tonelada. ¿Ok? Si tenemos 2 barras de plastilina, vamos a tener 2 toneladas. ¿Sí? Pero vamos a considerar, si yo quiero hacer un modelo que en referencia a nuestro peso, a nuestros materiales, sea equivalente para hacer este apatosaurio que pesaba alrededor de 35 toneladas, vamos a necesitar 35 barras de plastilina. ¿Ok? No nos vamos a complicar tanto. Hay que recordar que, por ejemplo, si nosotros en este caso quisiéramos replicar el peso de un humano, esta barra la podríamos dividir. Supongamos que nuestro humano va a pesar 100 kilos, pues dividimos esta barra en 10 de forma proporcional y una de esas barras va a ser equiparable a un humano. Quiere decir, más o menos sacando proporción, que esto que yo voy a utilizar aquí sería para un humano. Ahora, si mi modelo, si el animal que yo quiero sacar, por ejemplo, un Protoceratops, yo lo quiero hacer de 1 tonelada, hay que recordar que el Protoceratops es muy similar al Triceratops, pero no tiene los cuernos que el Triceratops sí los tiene. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo.
vamos sencillamente a apartar lo que sería, en este caso, una serie de proporciones en cuanto a la materia para que podamos sacar lo que son las patas, y este sería nuestro cuerpo primordial. Entonces, aplicamos la plastilina, es muy sencillo. Si se les dificulta un tanto poder trabajar con la plastilina, lo que yo recomiendo es dejarla un rato, 1 hora aproximadamente, al sol, dividirla en pedacitos para que la podamos ir ocupando, y ya esta plastilina va a ser todavía más sensible y fácil de manipular. Entonces, el Protoceratops, en este caso, recordemos que tiene una pequeña protuberancia, como la tiene el Triceratops en la parte de atrás. Tiene un pico. ¿Por qué se cree que tiene un pico? No propiamente como el de los gallináceos o como las aves actuales, sino que este pico era más bien como un tipo de, como el de los pericos. ¿Para qué? Para que pudiese comer la vegetación que estaba a su alrededor, ¿sí? Entonces ya lo tenemos así en proporción. Este sería el cuerpo proporcional a la tonelada que habíamos manejado en un principio, recordando que habíamos apartado aquí para hacer las patas. Ahora, recordando lo que estuvimos mencionando, las patas no van a un lado, van por debajo del animal. Los cuartos delanteros o las patas delanteras son un tanto más delgadas porque no sostienen tanto peso como las traseras. Las traseras, de cierta forma, si se dan cuenta, inclusive con nuestra propia anatomía, son un tanto más delicadas que nuestras piernas, las manos o los brazos. Entonces lo sacamos así en proporción. Y en la parte de atrás, las piernas van a ser más gruesas. ¿Por qué? Porque recuerden que el peso, de una u otra forma, lo podemos ver en este modelo o en este si gustan. Fíjense cómo aquí, de cierta forma, le sirve mucho para el equilibrio, pero esta parte carga un mayor peso en proporción a lo que son los cuartos delanteros. Ahora, ¿cómo pueden ir de una u otra forma haciendo más preciso su modelo? No se preocupen. Si les parece, si gustan, y para que también participen en este video, nos pueden dejar en sus comentarios si es que quieren que integremos un taller de la forma de los dinosaurios o cómo hacerlos de una forma más precisa. Si les interesó el tema o si tienen más preguntas, las pueden dejar ahí en el apartado y trataremos de ir buscando respuestas a todas esas dudas que se puedan ir generando a través de las redes sociales sin mayor inconveniente. Ahora, ¿qué buscar? Pues hay muchísimos materiales. Aquí está el Protoceratops. Si me sobra un poquito de material, por ejemplo, yo quiero mi proporción que la cola sea un poquito más aplastada. En la parte de la espalda o el lomo, lo quiero hacer un poquito más levantado, todavía me queda un poquito de plastilina. El chiste no es impacientarse, hacer pruebas una y otra vez para que nuestras proporciones sean las adecuadas. Como les había dicho, esto es pensando que nuestro Protoceratops abarque 1 tonelada de peso, o lo que es equiparable a una barra de plastilina. Si yo quisiera hacer el apatosaurio en proporción a nuestro Protoceratops, pues voy a ocupar 35 barras de plastilina. Y aquí todavía me está dando espacio para los detalles del frente. Y lo puedo utilizar también en la parte de atrás. En internet hay muchísimas imágenes que son muy precisas de la forma de estos animales, inclusive se pueden vislumbrar sus esqueletos para que ustedes, conforme vayan aprendiendo o lo vayan disfrutando, vayan haciendo animales todavía más precisos. Este sería nuestro modelo de Protoceratops. Evidentemente, por las cuestiones de tiempo y que no me gusta trabajar con modelos más adelantados, no lo muestro totalmente preciso, pero para finalizar, en la biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario vamos a poder encontrar otros materiales de auxilio para hacer nuestra experiencia todavía más grata. En este caso, nuestros dinosaurios saurópodos. Es un libro que viene extraordinariamente ilustrado, como la mayoría que les voy a mostrar en este momento. Este es uno de los que pueden encontrar dentro de la biblioteca. El otro sería Mi visita a los dinosaurios. También muy bien ilustrado, muy bien explicado, no solo para niños, porque a veces pensamos que estos materiales infantiles son exclusivos para niños. No, para cualquier persona que se quiera interesar en el mundo de los dinosaurios, lo podemos utilizar. Los fósiles nos hablan del pasado,
lo que veníamos hablando, el cómo los fósiles o los descubrimientos que se van haciendo nos van enmarcando el cómo los dinosaurios se han ido evolucionando, no solo a través del tiempo, sino en la apreciación que se tenía desde un principio. Los dinosaurios son diferentes, aquí aparece también este ejemplar, y una de las maravillas que yo encontré es Dinosaurios, un mundo perdido, donde viene como si fuese una bitácora de descubrimientos de estos animales, vienen unos bocetos increíbles en carboncillo y en acuarela, y que van a ser el deleite de los interesados en este maravilloso mundo de los dinosaurios. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo al presentárselos, y evidentemente no dejen de seguirnos en nuestros canales virtuales y también ya hacer acto de presencia en cuanto las autoridades lo determinen al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Que tengan un excelente día, espero que se hayan entretenido tanto como nosotros al hacerlo y nos estaremos viendo dentro de muy poco. Chao. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.